Hola, feliz día. Bienvenido a tu curso Tableau desde cero hasta experto. En esta sesión vamos a revisar la herramienta Unión. Para tal efecto, vamos a utilizar el libro Pedidos de cliente que analizamos en la clase anterior. Estamos en la página principal de Tableau y desde la barra lateral izquierda vamos entonces a indicarle que quiero conectarme a un archivo de Excel. Vamos a proceder a buscar el libro que tiene la información que vamos a utilizar. Entonces observen que vamos aquí en el escritorio con el explorador, voy a buscar el libro que se llama Pedidos Clientes. Vamos a ubicarlo, aquí lo tenemos. Abrir, recuerden que este libro ustedes lo pueden descargar desde la página del curso. Tableau, una vez que hace la consulta, te muestra lo que consiguió dentro del libro. A diferencia de las versiones anteriores, fíjense aquí tenemos entonces el nombre del libro. Ese libro tiene varias hojas de cálculo. Las hojas de cálculo que tiene son dos, clientes y pedidos. Por eso inicialmente no me muestra ningún metadato, porque tendré que indicarle por cuál tabla quiero comenzar. Nuestra tabla principal es la tabla de pedidos y la que vamos a arrastrar hacia la sección de la consulta. Entonces voy a arrastrar, de acuerdo a lo que me indique que arrastre la tabla principal acá. Aquí está, la tabla pedidos. Entonces, acá ahora sí me presenta la estructura de toda la tabla. Ahora observamos que tenemos la tabla pedidos y me indica que esta tabla tiene 8 columnas y tiene 13.280 filas. Ese es el contenido de la tabla pedidos. Pero recuerden que si, como vimos en la clase anterior, la tabla pedidos, y lo podemos ver en la vista preliminar de la tabla, tiene cierta información, pero la información completa no está precisamente en una sola tabla. Si pueden observar, tengo el código del pedido, el código del cliente, la fecha de pedido, la fecha de entrega, el código de envío, el cargo por el envío, el monto y también tenemos los datos correspondientes al vendedor, el nombre del vendedor. Pero ¿qué pasa? Aparte de esto, también necesito la información de los clientes. Y de hecho, fíjense que aquí solamente el cliente que conozco hasta ahora es el código, que es el ID del cliente. Ahora, ¿dónde está la información detallada de los clientes? En una tabla adicional. Entonces, la tabla que tiene la información del cliente es esta de acá. Si queremos ver el contenido de esa tabla, podemos presionar el botón derecho del mouse encima del nombre de la tabla que vamos a utilizar adicional y él nos va a mostrar precisamente el contenido de esa tabla. Entonces, ver datos es la opción que debemos marcar para que él demuestre qué hay en la tabla cliente. Entonces, fíjense, en la tabla clientes tenemos toda la información adicional que requiero en la tabla de pedido. Tenemos, entre otras cosas, el cargo del contacto en la empresa, en qué ciudad está el cliente, cuál es su dirección, cuál es el nombre del cliente, cómo se llama el contacto, en qué país está, en qué región, cuál es su teléfono, o sea, toda la información. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito pasar las tablas de cliente, las columnas de la tabla cliente a la tabla de pedidos como columnas complementarias para tener una tabla única donde pueda yo tomar los datos para crear mis elementos gráficos en Tableau, porque hasta ahora tengo en esta tabla de pedidos tengo cierta información, o sea, tenemos cierta información y la información complementaria para saber los datos del cliente está en una tabla aparte. Nosotros vamos a unir las columnas de la tabla pedido, las vamos a unir con las columnas de la tabla cliente. De tal manera que yo ahora pueda tener también otras columnas adicionales donde tenga la información de los clientes que faltan en esta tabla. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo usando una unión. O sea, vamos a unir las columnas de dos tablas que están en forma independiente. Es muy importante diferenciar los conceptos que vamos a ver. Un concepto es conexión o relación entre dos tablas y otra es la unión. Lo que queremos en este caso es una unión, ¿ok? Que es el primer concepto que vamos a ver. Entonces, esta información que tenemos acá de las columnas de cliente, la vamos a pasar también a las columnas de pedido, pero en forma lógica. Por ejemplo, si un pedido está hecho a un cliente específico, la idea es que muestre los datos de ese cliente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque hay un campo que se llama código de cliente que me permite identificar a qué cliente se le hizo el pedido. Y eso lo podemos observar acá en el código del cliente. Y con este código podemos entonces conseguir la información. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Los pasos son los siguientes. Si ustedes observan
esta vista de la fuente de datos, que es lo que tenemos visible en este momento, fuente de datos, yo agregué inicialmente la tabla principal que es pedido. ¿Ok? Ahora voy a indicarle a Tableau que cree la unión con las columnas de los clientes. Para eso, fíjense que aquí tenemos la tabla pedido en forma de un icono y eso lo vamos a visualizar acá. Yo le voy a indicar que quiero hacer una unión, pero con las siguientes condiciones. Fíjense, voy a desplegar las opciones de pedido. Y yo le voy a decir que quiero unir, por ejemplo, acá me dice abrir, cambiar nombre, eliminar, los nombres de campo están en la primera fila. Vamos a ver qué más tenemos, generar nombres de campo automáticamente y convertir a unión de fila. Porque si no convertimos esta tabla a una unión en filas, va a crear directamente una relación, que es el valor por defecto. Pero entonces, paso número 1 es tomar la tabla principal, que es la de pedido. Desplegamos la opción y vamos a marcar convertir a unión de filas. Es lo primero que vamos a hacer, darle las indicaciones de lo que yo quiero hacer. Quiero es crear la unión entre dos tablas. ¿Ok? Acá tenemos entonces, ahora convertí la tabla en una estructura física. Entonces aquí tenemos entonces pedido, conexión, pedidos de cliente. ¿Ok? Y ahora, aquí está, entonces aquí tenemos entonces la tabla pedido y lo que vamos a hacer ahora es arrastrar la segunda tabla que contiene la información complementaria que es la de clientes. Arrastré la de clientes al área entonces de uniones. Y acá observen que tenemos ahora tenemos la unión entre pedidos y clientes. ¿Ok? ¿Qué hizo él? Fíjense, la idea es que si yo conozco el código de cliente que aparece en cada pedido, y eso lo tenemos, porque aquí está código de cliente, entonces él busque en la tabla de cliente a qué cliente pertenece. Lo hizo de esa forma, fíjense que aquí tenemos la línea unión y podemos ver la información. Crea una relación entre pedidos a clientes. La cardinalidad es de varios a varios, o sea que puede haber varios clientes y varios pedidos. Los campos que utilizó para relacionar fue el código de cliente. Fíjense que el campo en común que tiene la tabla de clientes con la de pedido es el código de cliente y este fue el que utilizó precisamente en este momento. O sea que sí lo hizo correctamente. Ahora, vamos a ver los datos. Y los datos los tenemos en la parte inferior. Y ahora vamos a tener en la estructura, si vemos la estructura de los campos, vamos a ver que vamos a tener una relación y la tabla no solamente va a contener, fíjense entonces ahora que yo voy a mostrar es la relación pedido-cliente y estas son las tablas lógicas. Tenemos entonces la relación donde tenemos no solamente la información de los pedidos, sino también la información de los clientes. Entonces, ahora vámonos a la hoja 1 y vamos a ver si lo logramos. Vamos entonces a la hoja 1 y habiendo creado el modelo de unión, que sería la unión entre pedidos y clientes, esto es lo que yo quería. Vamos a verificar que estamos trabajando con la unión de dos tablas. Sería esta tabla de acá, que nosotros indicamos que esa tabla, los nombres eran con una unión entre filas de dos tablas y la tabla cliente. Ahora vamos entonces a la hoja 1. Si nos vamos a la hoja 1, fíjense que tenemos entonces la información de las dos tablas. Pero funcionó. Vamos a probarlo rápidamente acá. Si yo creo una tabla donde yo pueda ver los nombres de los clientes a los cuales le despachamos productos, que es nombre de compañía, lo voy a colocar acá. Observen que él me muestra todos los clientes a los cuales le realizamos pedidos. Ok, estos serían los clientes, pero si buscamos entonces en la tabla de pedidos, ¿cuánto han pagado ellos? De acuerdo a sus pedidos, voy a colocar monto de pedido en la columna y él está en la posibilidad, fíjense, de crear un resumen mostrándome cuánto fue las ventas a cada uno de esos clientes, en el caso que el cliente tuviera venta. Acá tenemos los clientes, fíjense por ejemplo que tenemos a este cliente que tuvo una venta de 108 millones. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos ahora el nombre del cliente que lo tomamos en la tabla clientes y la suma de los pedidos de esos clientes que tomamos de la tabla pedidos. Fíjense que logramos con éxito esa unión. Ahora yo tengo capacidad de poder
crear diferentes tablas. Por ejemplo, voy a borrar este dato de acá y yo podría crear una matriz. Y esa matriz yo puedo decir que me quiero ver las ventas por clientes, ¿ok? En filas. Entonces vamos a colocar nombre de cliente que tenemos en la tabla de cliente, nombre de la compañía, que es el cliente, la vamos a colocar en fila, ¿ok? Aquí está. Y si yo quiero ver cuánto vendió cada vendedor por cliente, en los pedidos tenemos una columna de vendedor. Si yo le arrastro a columna, fíjense que queda una matriz con el cliente y los vendedores. Ahora vamos a ver cuánto vendió cada vendedor por cliente. O sea, cada vendedor por cliente, que estamos creando una matriz. Voy a ajustar el ancho de esta columna y vamos a ver entonces un resumen de las ventas por cliente y por vendedor. ¿Dónde están los montos de las ventas? Recuerde que están en la tabla de pedido. Y voy a tomar, por ejemplo, el monto pagado, lo voy a llevar a datos y observen el resumen de las ventas a nivel de vendedor por cliente. Observen que tenemos la posibilidad de hacerlo en forma correcta. Ahora, ya teniendo la unión, vamos a grabar este libro. Archivo, guardar como. En el escritorio voy a guardar este archivo de Tableau con el nombre de ejercicio de pedidos. ¿Qué ejercicio de pedidos? Con unión, para que tengan entonces ya un ejemplo del archivo listo de nuestro ejercicio. Acá tenemos entonces ya un primer ejemplo de una tabla donde combinamos la información de dos tablas independientes que están unidas. ¿Están unidas a dónde? Precisamente en la fuente de datos. Entonces, fíjense que vimos el procedimiento para crear una unión. Porque por defecto crea son relaciones, que es otro tema que vamos a tocar más adelante. Pero ya logramos el objetivo principal, que es crear la unión de dos tablas uniendo sus columnas en forma lógica. Y ahora tenemos la posibilidad de crear todos los elementos para nuestros dashboards, como en este que acabamos de ver. Ahora, basado en este ejercicio o en la siguiente clase, vamos a ver el tema que tiene que ver con gráficos, mapas y jerarquía de datos. Espero que tengan la posibilidad de practicar este ejemplo y nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan un feliz día.